Bienvenidos a Economía. Las bolsas europeas registraban fuertes pérdidas este viernes ante un repunte de los temores sobre la salud financiera de la banca europea, cuyas acciones sufren fuertes caídas. En el caso de Deutsche Bank, el seguro que cubre su deuda indica una probabilidad de default del 27,4% en los próximos 5 años. Para Commerzbank, el segundo banco privado de Alemania, es del 19,3%. Los mercados globales son golpeados con fuerza desde principios de mes por la quiebra de 3 entidades financieras regionales en Estados Unidos, entre ellas el Silicon Valley Bank. La ola de pérdidas bursátiles obligó a que el fin de semana pasado las autoridades suizas organizaran de urgencia la compra de Credit Suisse por su rival UBS para tranquilizar a los inversores tras una semana de turbulencias. Mientras tanto, la oscilación de los CDS, un derivado asociado al riesgo de crédito, va concentrando mucha atención. Pues ampliamos esta noticia con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, todos los ojos están puestos ahora en el Deutsche Bank. Sus acciones han llegado a caer hasta un 14% hoy. ¿Cuál ha sido la chispa que ha prendido la mecha? ¿Qué está pasando en este banco alemán? Hola, ¿qué tal, Paco? Pues la historia cada día se complica un poquito más. Voy a intentar explicarlo. El Deutsche Bank ha liquidado una deuda subordinada que tenía con vencimiento para el año 2028. Una acción que al parecer ha tomado con el objetivo de calmar precisamente a los mercados porque, como tú acabas de decir, las coberturas de protección frente a default habían aumentado mucho en los últimos días por el nerviosismo general. Lo que pasa es que al liquidar esa deuda, para dar a entender a los mercados de que tenía suficiente liquidez, los mercados han entendido todo lo contrario y se han puesto más nerviosos. De ahí que las acciones hayan empezado a caer muchísimo para una entidad tan grande como el Deutsche Bank. Hablamos de casi una caída del 14%, aunque al final se ha reducido al 8%. Todo este nerviosismo tiene una razón de ser y es ese mercado de los conocidos. Hemos hablado estos últimos días de ellos, de los COCOs o AT1, y todo esto viene por el Credit Suisse porque no respetó, digamos, la jerarquía cuando una entidad quiebra en la absorción de las pérdidas, ¿no? Estos bonistas han perdido muchísimo dinero y ahora la idea es que no habrá inversores con la disponibilidad de comprar estos productos, así que la financiación de los bancos cada vez va a ser más difícil, y de ahí es donde viene también la preocupación de los accionistas de los bancos al pensar que probablemente las entidades cada vez van a tener más dificultades para atrapar capital. José, hace tan solo unos días vimos un gigante como Credit Suisse tuvo que ser absorbido por UBS para mantenerlo con vida. ¿Será el Deutsche Bank otra especie de Credit Suisse? Pues esa es la pregunta, ¿no?, que sobrevolaba las bolsas en la jornada de hoy. Los principales analistas no creen que sea así. Por ejemplo, el Banco Central Europeo está dispuesto, ya lo dijo la semana pasada, a inyectar liquidez. Un punto clave es que, a diferencia del Credit Suisse, el Deutsche Bank no está sufriendo hasta el momento, hasta hoy día viernes, salidas de capitales, y sus ratios de capital, dicen los expertos, son buenos y son altos. Además, a diferencia del Credit Suisse, el Deutsche Bank era un banco que en el 2022 estaba dando ganancias y el Credit Suisse había registrado una pérdida de unos 8.000 millones de euros. Gracias, José David Navarro, por estas aclaraciones desde Frankfurt. Y en Estados Unidos no se terminan de calmar los nervios con respecto a la banca. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, convocó a los reguladores del sector a una reunión que no estaba en la agenda. Ana Nieto, ¿qué se sabe de esta reunión? ¿Qué ha dicho la secretaria del Tesoro? Pues la verdad es que no se han dado muchos detalles de esta reunión que se ha convocado por sorpresa. Realmente no se sabe ni cuándo comenzó, pero están convocados para el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera todos los líderes de las agencias reguladoras del sector bancario, la Reserva Federal, el supervisor de los mercados, la SEC, el Fondo de Garantía de Depósitos y otras agencias. Este es un consejo normalmente que prepara la vía regulatoria para la banca. Es una reunión que llega 2 semanas después de la caída del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, y apenas días después de que también el terremoto bancario llegara a Europa con la fusión de Credit Suisse y UBS.
Yellen durante todos estos días ha estado mandando mensajes de qué podría hacer el gobierno, qué podría hacer el Estado en caso de que se produjera otro problema en otro banco, porque también hay mucho estrés entre sobre todo la banca pequeña y mediana, pero no ha quedado muy claro hasta dónde va a llegar la protección de los depósitos por encima de los $250.000, algo que tiene muy preocupados a muchos inversores y a muchos usuarios. Estas son unas líneas muy finas que cruzar porque sobre todo se establece un riesgo moral. ¿Para qué gestionar el riesgo si hay garantía en los depósitos? En cualquier caso, la banca todavía no está del todo estabilizada. Los bancos están utilizando todas las herramientas de liquidez de la Reserva Federal y en muchas más cantidades que en 2008, cuando se tuvo la crisis financiera. Y a esta situación se une otro elemento. Según informa Bloomberg, que el Departamento de Justicia ha mandado citaciones a bancos y a algunos empleados por su posible colaboración con oligarcas rusos sancionados por la guerra en Ucrania. Cuéntanos. Pues sí, lo que se sabe es que dos de los bancos que han recibido estas citaciones son el Credit Suisse y su reciente comprador, el UBS, que en estas citaciones se enviaron antes de la crisis que ha obligado a la fusión de los bancos. También se han mandado algunas citaciones a otros empleados de banca en Estados Unidos, pero no se conoce cuáles son estos bancos, que podrían estar tratando con personas que están en la lista de los sancionados por el apoyo a Rusia o el presidente Vladimir Putin tras el inicio de la guerra en Ucrania. Estas citaciones son pasos preliminares en una investigación. No significa que haya acusaciones de nada en estos momentos. Pero hay que recordar que antes de la guerra, Credit Suisse era uno de los bancos de negocios que más relaciones tenían con las grandes fortunas de Rusia. El banco dejó de prestar sus servicios en mayo del 2022 a estas grandes fortunas, pero ahora se sigue investigando por la oficina de Klepto Capture, donde están haciendo seguimiento de todos los aliados de Vladimir Putin. Gracias, Ana, desde Nueva York. Y China aseguró el viernes que nunca pide a las empresas entregarle datos recabados en el extranjero, en momentos en que aumentan los llamados para prohibir la aplicación TikTok en Estados Unidos por problemas de seguridad nacional. La famosa plataforma de vídeos cortos en manos del grupo chino ByteDance, que hace furor entre los jóvenes, está acusada de dar acceso a las autoridades chinas a datos de sus usuarios en todo el mundo. TikTok desmiente estas informaciones. El gobierno francés prohibió este viernes la instalación y el uso de aplicaciones de ocio como la red social TikTok o la plataforma estadounidense Netflix en los teléfonos profesionales de 2,5 millones de agentes de la función pública del Estado. ChatGPT, Bing, BART son algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial más importantes, pero ¿cómo han llegado a ser tan avanzadas? Hay un proceso de aprendizaje que requiere de una alimentación constante de datos, un trabajo a menudo tedioso que se hace lejos de Silicon Valley y que ha creado una pequeña industria propia en la India. Roshni es una de las 200 mujeres empleadas en este centro de datos del sudeste de la India. Tiene 25 años y alimenta algoritmos con nueva información. Gracias a este trabajo tengo un cometido en la vida. De esta forma soy autónoma, tengo un salario y mayor libertad financiera. Me sienta bien. Su empresa emplea a más de 700 personas con un excelente currículum académico. Un requisito imprescindible, ya que la empresa mantiene relaciones con grandes clientes internacionales. Estamos volcando la información humana en una llamada máquina de inteligencia artificial. También utilizamos el aprendizaje automático aplicado a la conducción autónoma segura con el fin de que la máquina aprenda sobre el tráfico como lo haría un humano, distinguiendo diferentes parámetros por separado mediante la anotación y el etiquetado de datos. En Kerala, las empresas de inteligencia artificial aumentan mientras despiertan el interés de las empresas extranjeras. Son atractivas porque abaratan costes. El sueldo de un joven profesional es de 250 euros al mes de media. Las empresas que presentan a sus trabajadores en el mercado internacional como competidores serios siguen afrontando retos de marca.
No es cierto que estos trabajadores sean poco cualificados. Yo trabajo con muchos de ellos en Bulgaria, Siria y Argentina, y muchos son licenciados en informática, ingenieros de telecomunicaciones o ciencias de la computación. Lo que ocurre es que este perfil no tiene la oportunidad de mejores empleos y hacen esto para llegar mejor a fin de mes. La empresa Infolks rompe los moldes del sector al ofrecer mejores condiciones como la baja por enfermedad y maternidad. Aunque Roshni vive aún con su familia, las prestaciones le parecen atractivas. Podemos ahorrar y dar una mejor vida a nuestras familias. Este es un buen lugar para trabajar en comparación con otras empresas. Estas condiciones laborales no son norma en el mercado de datos con inteligencia artificial, pero el sector crece un 25% al año y las cosas cambian para este tipo de empleados. Vamos con otras notas económicas de esta jornada. El próximo lunes Alemania vivirá una jornada de fuertes retrasos e interrupciones en el transporte público. Los dos principales sindicatos nacionales, Verdi y EWG, convocaron a una huelga de trabajadores del sector público que exige un aumento salarial por encima del 10%. Las autoridades chinas allanaron la oficina de la empresa estadounidense Mintz Group en Pekín y detuvieron a 5 empleados locales. La noticia se produce en medio de un deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China y de meses de tensiones diplomáticas. El allanamiento podría suscitar la preocupación de las empresas extranjeras. Y llegamos así al final del informativo. Recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Gracias. Hasta luego.